Ya sabemos cómo llegamos hasta este punto después de la cronología y ahora empecemos a preguntarnos qué es lo que va a pasar a partir de ahora y de esta intervención del gobierno. Por eso lo vamos a analizar junto a Leo Anzalone, analista político que está con nosotros. Leo, ¿qué tal? Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Después de tanto tiempo. Tanto tiempo, acá estamos de vuelta. Bueno, Leo, ¿cómo ves esta decisión de parte del gobierno de intervenir Vicentín? Bueno, a ver, en las últimas semanas a nosotros los economistas nos preguntaban sobre justamente el tema de la economía en pandemia. Y yo siempre decía, y lo sostengo, que lo más importante en estas circunstancias es cuidar el empleo. Y lo que subyace en el fondo de la decisión que tomó ayer el gobierno es la de rescatar la empresa Vicentín, fundamentalmente para cuidar alrededor de 10.000 puestos de trabajo. Digamos, y hay que remarcarlo, digo, 10.000 puestos de trabajo. Imagínense ustedes la zona centro-norte de Santa Fe con 10.000 puestos de trabajo menos. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Rescata una empresa que estaba a punto de quebrar, en un lugar, en un rubro absolutamente estratégico para nuestro país. Toma la decisión de hacerse cargo de eso, la interviene, genera un poco de certidumbre, sobre todo a esos trabajadores que no sabían que iban a pasar, y es estratégico, ¿no? Porque es un rubro muy importante para Argentina, el alimenticio mirando hacia adentro y el agroexportador mirando hacia afuera. Me parece que el gobierno de Alberto Fernández tomó una decisión absolutamente estratégica pensando en el futuro de Argentina y además, que no es para nada menor, haciéndose cargo de, como les decía recién, 10.000 trabajadores. Leo, pero hay que dejar pasar el tiempo, se va a llevar el proyecto de ley al Congreso, ahí van a debatir, la oposición ya sacó un comunicado, enseguida lo vamos a estar repasando, que está totalmente en contra de esta decisión. ¿Qué opinás que va a suceder justamente en diputados con ese debate? Bueno, a ver, que la oposición esté en contra responde a una cuestión lógica. Quiero decir, la anterior conducción del país habilitó para que el Banco Nación, que también la conducían ellos con González Fraga, le diera más de 300 millones de dólares a esta empresa cuando los balances de la empresa decían que era imposible que los pagara. Entonces me parece, y además otra cosa que no es menor, Vicentín fue el mayor aportante a la campaña de Cambiemos. Sí, eso te quería hacer referencia también porque es como una regla de tres, ¿no? Entonces ese dinero, ¿a dónde está? ¿Se perdió directamente en la campaña? Bueno, no lo sé, digamos, pero a mí me despierta las alarmas y por ahí empiezo a responder el por qué el comunicado de la oposición al respecto. Me parece que diputados y senadores se va a dar una discusión muy interesante que lo que va a exponer en mayor o en menor medida son dos visiones de país. Me parece a mí que lo que el gobierno de Alberto Fernández hizo, y lo quiero repetir porque me parece importante, es tomar las riendas de un sector que es muy, muy importante en una empresa que, insisto, no es Mercado Libre, que tiene ganancias multimillonarias, es una empresa que estaba a punto de quebrar en rubros muy importantes que es para nosotros el alimento. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo caro que son los alimentos en Argentina? Bueno, teniendo esta posición, el gobierno empieza a tratar de jugar ahí también para que no sea inmoral lo que valen los alimentos en nuestro país. Leo, ¿cómo ves la coexistencia posible? Todavía la expropiación no se produjo, recién hablábamos que va a ser un debate arduo en el Congreso, pero en el caso de que se produzca, ¿cómo ves esa coexistencia entre los capitales públicos y privados al estilo YPF o al estilo Aerolíneas Argentinas? Pero en el caso de Vicentín. Eso que decís también es importante. Quiero decir, quien se hace cargo de, a ver, para decirlo sencillo, ¿no? Se llama un fideicomiso, que es una estructura jurídica, contable, que se va a hacer cargo de los bienes de Vicentín. Ese fideicomiso lo va a manejar YPF Agro. Que hay que recordar que YPF no es 100% estatal, ¿eh? Esto no es una oleada soviética. YPF tiene componentes privados. Y de esto lo digo en función de lo que mencionabas porque me parece muy importante. Argentina tiene que empezar a pensar cómo transita hacia un largo plazo, conjugando las dos cosas, conjugando la necesidad para el país que la representa el sector público y la productividad y las ganancias que la representa el sector privado. La conjunción de esas dos cosas
con un Estado presente, pensando estratégicamente, me parece que va a conseguir grandes resultados. Lo que yo espero es que esto vaya por ese camino. Creo que, por ejemplo, nadie puede negar lo que hizo Aerolíneas Argentinas en esta coyuntura pandémica, yendo a China a buscar bienes que otros países no lo podían hacer porque no tenían líneas de bandera. Entonces me parece que si esto llega a un buen objetivo, como creo que va a ocurrir, vamos a conseguir varios objetivos. El primero, como decía recién, es preservar el empleo y hacer que la cuarta cerealera del país, la más importante de capitales nacionales, pueda jugar a favor de los argentinos. Bien, y que sirva de termómetro también en lo que respecta al rubro cerealero también para poder comparar lo que está recibiendo de divisas, ¿no?, de parte de otras empresas, el gobierno nacional. Bueno, por eso, digamos, necesitaríamos un programa entero para charlar de los beneficios que esto le va a traer al país. Ustedes saben, creo que lo hemos charlado varias veces, la imperiosa necesidad que nuestro país tiene de dólares. Sí. Bueno, ¿qué hacía Vicentín? Vamos a ponerlo bien sencillo. Toda la soja, los granos en general que cosechaban en las tierras argentinas, las sacaban por Paraguay. ¿Eso por qué es? Básicamente para no pagar impuestos acá. Impuestos que después se usan para tener mejores hospitales, mejores médicos. Entonces, es realmente importante las cosas que se van a empezar a conseguir si esto se hace como creo que se va a hacer. De ninguna manera, como dijo el presidente, esto no es una oleada estatista. Se toma el control, se interviene en uso de las facultades constitucionales. Una empresa que estaba a punto de quebrar, se le da seguridad laboral a sus trabajadores y, como bien decían recién, Argentina empieza a jugar con un peso específico importante en un rol que es determinante para nuestro país. Las cerealeras, para exportar, digamos, hacia el exterior es muy importante, pero para adentro también, porque establece reglas de juego a la hora, sobre todo, de ponerle el precio a los alimentos, ¿no? Que sí, todos los meses hablamos de la inflación, sobre todo en alimentos, que es brutal. Bueno, ahora el Estado va a tener mayores herramientas para pelear esa pelea. Leo, ¿vos creés que esta decisión a futuro no muy lejano pueda llegar a complicar quizás el acercamiento de capitales extranjeros al país en cuanto a la inversión? ¿O tiene que haber igual también un marco de seguridad jurídica quizás más importante para que eso se produzca? No, yo creo que no. A ver, esto es muy sencillo. Si Argentina consigue consolidar su mercado interno, eso trae inversiones. Por supuesto que es el discurso más sencillo del que se agarran aquellos que no les gusta esta medida. Por ejemplo, a ver, no es una cosa nueva la estatización. Quiero decir, el mundo está debatiendo qué hacer con los sectores estratégicos. Por ejemplo, uno que se me viene muy rápido a la cabeza, Alemania con Lufthansa. Me lo sacaste de la boca, te lo estaba por decir. Hola. Te lo estaba por decir, digo, me lo sacaste de la boca el ejemplo de Lufthansa y Alemania. Es una discusión que el mundo está dando, digamos, qué hay que hacer con los sectores estratégicos. Entonces, insisto, a mí me parece que es una buena medida que genera certidumbre a un montón de familias y fundamentalmente es una herramienta que los argentinos vamos a tener para poder hacernos cargo de algo que es inmoral. El precio de los alimentos en Argentina es inmoral. Y estos tipos, insisto, el trabajo de los argentinos, de la tierra argentina, la sacaban por Paraguay. Entonces, es una decisión que hay que analizarla ampliamente, porque no es lineal, hay un montón de cosas que hay que ver, pero me parece que es el camino indicado. Leo, gracias, como siempre, por tu tiempo y por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. A ustedes por el llamado. Leo Anzalone, analista político y economista también, para darnos una idea concreta de lo que es esta decisión de parte del gobierno de intervenir Vicentín.